y ahí con tus ojos cerrados, que puedas tomar autoridad de tus pensamientos, autoridad de tus emociones, autoridad de tu cuerpo. Hoy te pido, Espíritu Santo, que por tu gracia y tu favor, tú tomes control de esta reunión. Hoy, Señor, tú sabes a quién has traído a este lugar. Y, Señor, te pido que seas tú estableciendo tu voluntad a través de esta palabra. Hoy tú conoces perfectamente el corazón de todas estas personas que vienen a este lugar, Señor. Hoy te pido que pongas en ellos una sed y un hambre de tu palabra. Hoy te pido, Señor, que puedan tener esos oídos alerta, esos oídos abiertos, Señor, a lo que tú has de hablar. Hoy, Espíritu Santo, te pido que seas tú manifestándote en este lugar, Señor, haciendo lo que tú sabes que necesita cada una de estas personas que viene a recibir palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote con poder y con autoridad. Hoy tú sabes lo que cada uno necesita. Y hoy te pido, Señor, que tú derrames esta mañana lo que sabes que necesita cada persona. Si hoy alguien necesita fortaleza, Espíritu Santo, derrama fortaleza. Si hoy alguien necesita sabiduría para tomar una decisión, Espíritu Santo, derrama sabiduría. Si esta mañana viene alguien con la necesidad de un milagro de sanidad, Espíritu Santo, derrama ese milagro de sanidad en estas 2 horas, porque donde tu presencia está, donde tu Espíritu Santo habita, en ese lugar, Señor, en medio de ese lugar hay libertad. En ese lugar se rompen cadenas, se pudren yugos. En ese lugar hay libertad, hay sanidad, Dios. En ese lugar se establece tu palabra, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que nadie de los que están aquí puedan salir igual que como entraron. Hoy te pido, Señor, que esta mañana milagros en el nombre de Jesús puedan ser derramados en este lugar, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, tocando cada vida y cada corazón. Si hoy necesitas derribar algo, Espíritu Santo, hoy derríbalo esta mañana en este lugar, Señor. Si hoy necesitas fortalecer algo en este lugar, fortalécelo. Yo te voy a pedir que con tus manos en tu corazón, que simplemente le puedas decir al Señor: hoy vengo con una sed y un hambre de tu palabra, Señor. Hoy vengo con un corazón, Señor, sediento de lo que tú has de hablar. Hoy tengo mi espíritu sediento y hambriento de ti, Espíritu Santo. Y yo te voy a pedir que levantes tus manos. Espíritu de Dios, que es por tu presencia, que es por tu gracia y es tu poder, en el nombre de Jesús. A partir de este momento, Espíritu Santo, por tu gracia y tu misericordia, derrama de tu presencia en este lugar. Empieza a operar, empieza a trabajar, empieza a traer libertad, empieza a derramar sanidad, empieza a aclarar pensamientos, empieza a derramar sabiduría. Hoy, en el nombre de Jesús, con tus manos levantadas, hoy declaro que esta mañana sales lleno del Espíritu Santo, sales lleno de su poder, sales lleno de su palabra, y donde su palabra y su presencia mora en ese lugar hay libertad. Hoy, Espíritu Santo, paséate con autoridad en este lugar. Hoy declaro en el nombre de Jesús milagros esta mañana. Declaro en el nombre de Jesús inercias rotas esta mañana. Hoy declaro en el nombre de Jesús que sales lleno, saciado, colmado, saturado de la presencia del Espíritu Santo. Y declaro en el nombre de Jesús que nadie en este lugar sale como entró. Espíritu de Dios, toma autoridad de este lugar y declaramos libertad. Hoy te pido que hagas una declaración con fe y con autoridad, que puedas declarar lo que el Señor ha preparado esta mañana para ti. Declara sanidad,
declara fortaleza, declara sabiduría, declara libertad. En el nombre de Jesús, decláralo y di: hoy recibo aquello por lo que me has traído en este lugar. Y no salgo de este lugar sin estar lleno de tu poder y de tu presencia. Que le puedas decir: hoy lo creo en el nombre de Jesús. Lo puedes decir mejor: hoy lo creo en el nombre de Jesús. Lo puedes decir con más autoridad: hoy lo creo en el nombre de Jesús. Lo arrebato y lo abrazo para mi vida. ¿Y cuántos aquí lo creen? Y si le pueden dar un fuerte aplauso al Señor diciendo: yo lo creo. Yo lo creo. Dile al que está a tu lado: yo lo creo en el nombre de Jesús. Toma tu lugar. Hace un par de semanas, quiero nada más brevemente recopilar lo que estamos hablando y que quiero darle continuidad. Hablábamos hace un par de semanas y esto yo lo decía en hombres, que he sentido un tiempo muy especial de parte de Dios, donde siento que mis oídos están muy afinados a su voz y de repente siento cómo habla y de repente siento cómo desata palabra y de repente cómo me llega una revelación y hoy puedo estarlo viviendo. Que aunque he leído mucho tiempo el Génesis, aunque he conocido la vida de Abraham de muchas maneras y en muchos años, hoy lo entiendo de una manera mucho más profunda, de una manera más especial y quiero compartirles porque hemos hablado y hemos escuchado que Abraham es el padre de la fe. Pero algo que yo he entendido de parte de Dios es que algo que Jesús era muy intencional con sus discípulos, y cuando tú lees los evangelios y tú ves el trato de Jesús para con sus discípulos, tú ves que todo el tiempo Jesús tenía la intención de establecer, de fortalecer, de ensanchar esa medida de fe que le fue dada a sus discípulos. Tú puedes ver en la Biblia cómo el Señor continuamente está trabajando la fe de las personas. En su momento caminó sobre el agua y cómo eso reta a sus discípulos. La alimentación de los 5,000 y eso reta en los discípulos. Cuando el endemoniado es liberado y esos demonios se van hacia los cerdos y esos cerdos se precipitan al mar. Tú puedes ver cómo es desafiada la fe de esos discípulos. Tú puedes ver cuando sanó al leproso. Tú puedes ver muchas partes de la Biblia y en todas vas a ver cómo Dios desafía nuestra fe. Y entonces, cuando Jesús está haciendo estas cosas, imagínate cuando resucitas Lázaro, imagínate la pesca milagrosa. Imagínate cuando el centurión le dice: mira, con que tú me des una palabra, no es necesario que vayas y que puedas sanar a mi criado. Con esa palabra es más que suficiente para yo creer que mi criado puede ser sanado. Y en todas partes, cuando tú estás leyendo la Biblia, es el Señor estableciendo fe, es el Señor estableciendo fe, es el Señor fortaleciendo fe, es el Señor enseñándonos fe. Por eso tú escuchabas frases de la boca de Jesús que decía: ¿hasta cuándo van a creer hombres de poca fe? Como Jesús decía: generación incrédula. Y es que hoy necesitamos, y yo he sido muy retado en estos últimos 2 años, he sido muy retado a tomar la decisión en qué cosas he decidido creer. Está increíble cuando todo está acomodado, cuando todo está en orden, cuando todo está fluyendo, cuando todo está bien. Pero qué cosa más compleja cuando las cosas no están saliendo como tú esperabas, cuando hay algunas cosas atoradas, cuando ves que no están fluyendo algunas cosas y estás frente a esa situación. Y el Señor te dice: bueno, ¿y qué vas a pensar? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? Porque Él pone delante de nosotros esas situaciones y esas circunstancias para introducirnos a una escuela que se llama
escuela de la fe. Y entonces estamos parados delante de esa situación, delante de ese problema, delante de aquello que no está resuelto. Y yo me imagino al Señor sentado en su trono viéndonos y diciéndonos, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo vas a actuar? ¿Con qué actitud lo vas a afrontar? ¿Qué tanto has decidido creerme? ¿Qué tanto has decidido verme en medio de ese problema? ¿O qué tanto has decidido ver las circunstancias, ver los problemas y ver las dificultades? Y yo veo a un Dios, yo veo a un Jesús llevando a esos discípulos a que su fe fuera fortalecida. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesito que mi fe sea fortalecida. Y mira, yo te lo decía hace 2 semanas. Si tú quieres en el gimnasio aumentar el músculo, que se te noten los cuadritos, tú vas a ir y le vas a preguntar a aquel que ya tiene los cuadritos, aquel que ya tiene la fuerza. No le vas a preguntar a él que está con su torta ahí en el gimnasio como con 1000 kilos de más, que no hace. No, si tú quieres que tu matrimonio funcione, no le vas a preguntar más bien, le vas a preguntar a aquel que su matrimonio refleja que hay un gobierno, que hay un amor, que están avanzando. No le vas a preguntar al que tiene un matrimonio que es un caos. Y si hoy necesitamos aprender de fe, ¿a quién le preguntamos? ¿De quién aprendemos? ¿A quién estudiamos? Nada más ni nada menos que aquel que la Biblia dice que fue el padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Ok. Abraham, en aquel entonces, en el Génesis 12, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué iba a ser? Una nación grande. Pero hay una palabra clave en todo esto y le dice, haré de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabe y reconoce es que Él va a hacer algo en la vida de esa persona que aún no es hecho. Va a suceder algo en la vida de esta persona que hoy no ha sucedido. Cuando le dice, voy a hacer de ti, básicamente le está diciendo, voy a formar en ti de esta manera. Voy a modelar tu vida de esta forma. Voy a trabajar en ti para que lo que hoy no está sucediendo vaya a suceder adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el Señor tenía planeado para Abraham aún no sucedía. Tenía que pasar ciertas circunstancias, tenía que pasar cierto tiempo, tenía que ser desafiado para que el Señor formara en Abraham lo que quería que formara, que era ser padre de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Señor no te ha llamado por quien tú eres hoy, sino por lo que Él va a hacer contigo. Creo que no me escuchaste. El Señor no te ha llamado, no te ha elegido, no te escogió, no salió a tu encuentro por lo que hoy eres, sino por lo que Él va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú observas que cómo Dios introduce a Abraham a esa escuela llamada fe. ¿Por qué? Un hombre de 80 años dejando su tierra, dejando las raíces, dejando su status quo, dejando su cultura, dejando su familia, dejando sus amistades. Y entonces Dios básicamente le dice, sal a donde yo te voy a mostrar a dónde ir. No le dio un mapa, no le dio una dirección, no le dio detalles, no le dio tiempo, solo le dio una promesa. Escucha, escucha. Dios lo único que hace en aquel hombre llamado el padre de la fe es darle una promesa.
Pero quiero que entiendas esto. Todo lo que hizo Abraham, los pasos de fe que dio, el haber dejado todo lo que tuvo que dejar, la renuncia que a él le representó obedecer a Dios, todo estaba fundamentado, escúchame bien, estaba fundamentado en una promesa que Dios le había hecho. Todavía no sucedía, todavía no lo veía, era improbable, humanamente era improbable, en su capacidad, en su naturaleza, biológicamente no era posible lo que Dios le estaba prometiendo, pero él decide hacer una locura y dejar todo, absolutamente todo atrás por una promesa que el Señor le hizo. Yo no sé quién estaba más loco, si Abraham o su esposa. Porque una cosa es que Dios le haya hablado a Abraham, pero otra es que Abraham haya ido con su esposa. Le dije, ¿qué crees, mujercita? Pues Dios me habló. ¿Cuál Dios? Uno, porque no era su Dios. Ellos tenían dioses paganos. Un Dios que se llama el Dios Todopoderoso me habló y me dijo que dejáramos todo y que nos saliéramos y que nos iríamos a esa tierra que nos va a mostrar. ¿Y cuál es esa tierra? ¿A dónde vamos? No sé. ¿Y cuántos días vamos a viajar? No sé. ¿Y cómo se llama la ciudad a la que tenemos que llegar? No sé. Pues yo digo, no sé quién estaba más intenso. Abraham, que decide obedecer a Dios, o la esposita de Abraham, que decide seguir a Abraham. Porque yo creo que lo natural y lo normal hubiera sido, ay, tú vete. No, quién sabe quién es ese Dios. No, tú vete y yo aquí te espero. Y ya cuando hayas hecho lo que hayas hecho, regresas. Pero entendamos algo. En el verso siguiente dice que en aquel tiempo hubo hambre, azotó la tierra de Canaán, que obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y seguimos nuestra historia. Inmediatamente de que Abraham decide obedecer, esta es la introducción, estoy yendo rapidísimo. En el momento que Abraham decide obedecer, en ese momento viene hambre a ese lugar. Y Abraham, que tenía una posición económica, muy probablemente tenía dinero, tenía solvencia, muy probablemente salió de su casa trayéndose el dinero que tenía. Pero cuando llegó a ese lugar y no había alimento y no había que comer, no hay dinero que pueda comprar. Si simplemente en ese lugar hay completa escasez, no hay dinero que te solucione, no hay dinero que te pueda alimentar si en ese lugar hay escasez. Y entonces yo puedo ver ahí cómo el Señor empieza a trabajar en la vida de Abraham, metiéndolo e introduciéndolo en esa escuela llamada fe. Porque en ese momento Abraham dijo, a ver, yo ya obedecí, yo ya hice caso, yo ya avancé, convencí a mi esposa. No sé si la traje de buenas, no sé si me lo está reprochando cada 3 minutos, no lo dice la palabra, pero ya vengo con mi esposita, ya estoy caminando quién sabe a dónde y luego viene hambre. Abraham bien tenía el derecho de decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo decidí obedecerte? ¿Por qué me vienen estos problemas si yo te hice caso? Y aquí podemos ver cómo Dios opera y cómo Dios trabaja y cómo es que Dios desarrolla fe en nosotros. Porque ahí en ese momento yo me imagino a Abraham, un hombre de 80 años, su esposa igual de grande, tenía toda su carpa, toda su tienda, ya estaba lejos de Ur, de Mesopotamia, diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo resuelvo? Pero entiende algo. Era Dios estableciendo en Abraham esa fe, por lo cual iba a ser llamado el padre de la fe. Y es que escucha, quiero entrar en materia. Y es que escucha, una vez que Abraham baja a Egipto y se establece ahí, empieza su caminar hacia la tierra prometida. Pero Abraham, cuando sale de su casa, se lleva a su sobrino Lot. Y entonces, aquí empieza la historia. Abraham y Lot empiezan a establecerse en ese lugar. Empieza a crecer su ganado.
empiezan a tener gente que le está pagando para su ganado, para pastorearlos. Pero crecen tanto que empiezan a haber problemas entre ellos. Y entonces, no sé si tú sepas, pero Lot, como se queda sin papá, se apega a su tío. Por eso yo creo que también a Abraham le fue un poco más sencillo dejar su tierra, porque iba su sobrino. Pero cuando ya no pueden estar juntos, la Biblia describe que en ese lugar hay dos tipos de terrenos. Un terreno donde básicamente la Biblia lo establece, que era toda en ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Había un río, estaba frondoso, era verde, había riego, había pastoreo, y del otro lado era la zona montañosa, que no tenía para regar esa tierra, sino que dependían de la lluvia. Y entonces, ponme atención, Abraham hace una locura, porque le dice a su sobrino: mira, tú y yo no podemos estar juntos. Empezamos a tener muchos problemas. Y escúchame, yo si hubiera sido Abraham, porque fue a mí quien Dios le dio la promesa, porque era yo el que el Señor había escogido como padre de naciones, porque era a mí al que había establecido, el que había elegido para establecer su pueblo, yo le hubiera dicho a Lot: escucha, mira, sobrino hermoso, sobrino chulo, yo soy el elegido, yo soy el patriarca, yo soy el anciano en este lugar. Entonces, déjame decirte, yo voy a escoger la tierra donde está el riego, donde está el río, donde pasa el mar, porque es la mejor tierra. Y entonces, primo, sobrino, con la pena, pero te corresponde este otro lugar. Pues porque yo fui el llamado. Tú puedes estar en esta tierra, porque básicamente tú te me pegaste al plan. ¿Sabes qué hace Abraham? ¿Sabes qué locura hace Abraham? Abraham le dice a su sobrino: escoge tú. No, espérate. ¿Cómo es posible que Abraham, siendo Abraham, pues no tomó la autoridad? No dijo: a ver, yo soy el tío y yo voy a tomar esta tierra y ni modo, a ti te toca vivir allá. No, le dice: tú escoge la tierra en la que quieres estar. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué tierra crees que escogió Abraham? Escogió Lot. Ah, básicamente, Lot, nada menso, dice: no, claro, yo voy a escoger la tierra donde está el valle, donde hay agua, donde hay pasto. Y Abraham se queda con lo que despreció el sobrino, pero además se queda en una tierra montañosa que dependía de la lluvia para que creciera el pasto y comiera su ganado. Pero entiende algo, y estas son las cosas que el Señor me habla, que necesito que abraces esta tarde. ¿Quién era el elegido por Dios? ¿Quién tenía el favor de Dios? ¿Quién estaba siendo bendecido por Dios? ¿Abraham o Lot? Abraham. Abraham sabía que él había sido el elegido. Abraham sabía que él había sido el bendecido de Dios. Abraham sabía que fue Dios quien le había dado la promesa en ese lugar. Y escúchame bien, aquí se pone interesante, porque la gente de fe, escúchame bien, la gente de fe sabe que sin importar el lugar, sin importar las circunstancias, sin importar qué tan desfavorecido pueda estar, un hombre de fe, un hombre que está establecido en la fe, creyendo lo que Dios le ha prometido, creyendo quién es Dios para su vida, es un hombre que dice: no importa dónde yo esté, el Señor me va a favorecer. No importa qué circunstancia esté pasando, yo cuento con la bendición de Dios. No importa si este lugar está lleno de carencias, yo sé que la provisión de Dios viene a mi vida porque soy un hijo suyo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Escucha, amada familia, escucha, escucha. Ha venido gente aquí diciendo, estoy peleando un terreno, estoy peleando un testamento, estoy peleando esto, estoy con los abogados. Mira, 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 mira. Yo le digo, ok, haz la parte que te corresponde, está bien, para eso está la ley. Sin embargo, escúchame bien, tienes que saber que si logras tener eso, esa herencia o eso que te tocaba, si por alguna razón no lo logras y alguien te lo quitó, tienes que tener la certeza que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que eres un escogido de Dios. Y que ese terreno no va a definir la provisión, ese terreno no va a definir la bendición, porque si no es ese terreno, tienes que saber que la bendición de Dios te acompaña y a donde tú vayas, ese lugar va a florecer, en ese lugar va a haber fruto, porque la presencia de Dios va conmigo, porque yo soy su elegido, porque yo soy su amado, porque yo soy su hija, porque yo soy su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Abraham sabía, un hombre de fe, sabía que no era el lugar, que no lo definía el lugar, sino la promesa de Dios. Que no eran las circunstancias, sino era lo que Dios le había prometido. Que no es el lugar donde se encontraba hoy, es donde Dios te dijo que te va a llevar. Lot, escúchame bien, ¿cuál es la contraparte de esto? Y esto cada vez se pone más bueno y más profundo. No es la tierra lo que hace a la persona, sino es la persona de fe la que transforma la tierra que el Señor le ha de dar. ¿Ve qué fe tenía Abraham? Que decía, yo sé que estoy favorecido por Dios. Yo sé que tengo una promesa de parte de Dios. Yo sé que Dios ha hablado esto a mi vida. Y no importa el lugar en el que yo vaya a estar, voy a ver el respaldo de Dios. Voy a ver la promesa de Dios. Voy a ver la provisión de Dios. No importa en qué circunstancia esté, sino yo voy a ver un Dios obrar en mi vida, porque Él ya me lo prometió. Y Él ya me dijo que lo iba a hacer en mi casa, que lo iba a hacer en mi familia. Y yo me sostengo de esa promesa. Y yo me sostengo de esa promesa. Y camino hacia el cumplimiento de esa promesa. Y lo único que yo necesito para avanzar es la promesa de Dios. No necesito hoy ver cosas. No necesito palpar cosas. No necesito comprobar cosas. Lo único que necesito, pásenme una Biblia, que creo que dejé la mía allá. Páseme su Biblia. Lo único que hoy yo necesito, gracias, es que Dios haya hablado a mi vida, me haya dado una palabra, me haya dado una promesa. Y eso es más que suficiente para yo agarrarme de esto y poder avanzar hacia el cumplimiento de aquello que Dios ya me prometió. Ve qué locura de Abraham, ve qué locura era la vida de Abraham, porque lo que lo movió a hacer todo lo que hizo fue una sola promesa de Dios. Di conmigo, pero estaba el sobrino. ¿Cómo te imaginas al sobrino? ¿Cómo te imaginas a ese lindo sobrino? ¿Mande? Porque mira, escúchame bien, porque escúchame bien. Lot tenía lo que le había salpicado de Abraham. Escucha, Lot básicamente caminaba bajo la sombra de la bendición de su tío Abraham. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Lot se ancló a la bendición de Abraham, pero nunca tuvo una relación con el Dios de Abraham. Qué fuerte es esto. Básicamente, Lot seguía a Abraham y la manera en cómo Dios bendecía a Abraham y lo que le salpicaba de esa bendición, Lot agarraba. Porque Lot empezó a tener ganado del ganado de Abraham. Lot tuvo un terreno, un lugar que jamás hubiera tenido por el simple hecho de que le salpicó esa bendición de Abraham. Pero entiende algo, Lot no tenía una relación con Dios. Ve qué fuerte es esto, ponme atención. Básicamente, escúchame bien, básicamente
es que Lot estuvo cerca de Abraham y buscó de Abraham por los beneficios que a él le representaba seguir a su tío. Él tuvo cosas que no había tenido antes. Él tuvo un ganado, él tuvo criados, él tuvo una tierra increíble y maravillosa que jamás él se hubiera imaginado. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que necesitamos tener cuidado, y préstame mucha atención. Necesitamos tener cuidado de no tener un corazón como el corazón de Lot. Préstame mucha atención. Que solo podamos estar en una reunión como esta, que solo podamos acercarnos a Dios buscando repito, que nos estemos acercando a Dios únicamente buscando el beneficio de Dios. Préstame mucha atención, porque cuando yo veo a Lot, Lot siempre buscó el beneficio de seguir a Abraham. Caso contrario de Abraham. Abraham lo que buscaba era tener una relación íntima con el Señor. Lo que Abraham buscaba era obedecer al Señor, agradar al Señor. Y date cuenta, porque la Biblia establece que hay dos tipos de personas. Cuando Jesús hablaba, estaba la multitud y estaban los discípulos. Escucha, la Biblia solo describe dos tipos de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta iglesia o en todas las iglesias del planeta solo existe el perfil de dos personas. Está por un lado la multitud y por otro lado los discípulos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la multitud, ¿qué es lo que buscaba? El beneficio de Jesús. La multitud buscaba el milagro. La multitud iba en busca de los peces y de los panes. Iba en busca de la sanidad, pero no iba en busca de Jesús, aquel que les daba la sanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esto es algo que el Señor pone en mis manos como el responsable, como el responsable de establecer una buena doctrina en camino de vida. Escúchame bien. Hoy tú necesitas preguntar en tu corazón: ¿qué me trae a sentarme en esta silla? ¿Qué me motiva a venir y estar este domingo sentado en esta silla? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuál es mi interés de estar sentado en esta silla y venir a escuchar? Ojo, porque hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Y hoy el Señor quiere alinear tu corazón. Y hoy el Señor quiere poner la motivación correcta. Y hoy el Señor quiere venirte a decir que la multitud solo buscaba los beneficios de Dios, de Jesús. Que la multitud recibía su milagro y se iba. Que la multitud recibía la sanidad y se iba. Mateo 5, en el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, dice, Mateo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que había una multitud que él sube al monte, pero solo sus discípulos le siguen. La diferencia entre la multitud y los discípulos fue que los discípulos, la intención en su corazón era seguir a Jesús. La intención en su corazón, escúchame bien, la multitud siguió a Jesús por los beneficios que le daba Jesús. Pero cuando tú ves a sus discípulos, nunca le dice a Pedro, mira, sígueme y yo te ofrezco que te vaya mejor de pescador. No le dijo a Mateo, ven, sígueme y yo voy a arreglar tus finanzas. No, la multitud seguía los beneficios de Jesús, pero los discípulos de Jesús seguían. Y su propósito en su corazón era estar cerca de Jesús. ¿Por qué?
Porque la multitud tenía beneficios. Los alimentaba, los sanaba, suplía necesidades y se iban. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Escúchame bien. Porque en el nombre de Jesús, si una doctrina hemos enseñado en esta iglesia, es que nosotros no formamos congregantes. Es que nosotros no formamos oyentes. Nosotros formamos discípulos de Jesús en este lugar. Y esa es nuestra intención. Y es hacia dónde estamos caminando. ¿Por qué? Mira, la multitud vino a Jesús por la necesidad que tenía. Ningún discípulo le siguió por la necesidad. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y en ese momento se levantaron y lo siguieron. La multitud buscó a Jesús para resolver una necesidad. Pero un discípulo permanece en Jesús para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, tú me quieres usar. Señor, tú quieres que sea de bendición para otras personas. Señor, tú quieres obrar en mi vida y a través de mí para poder ser de bendición para otros. La multitud, toda esa multitud se fue. Jesús hace un milagro de peces y panes. Inmediatamente dice, que no coma de mi carne y que no beba de mi sangre, no entrará y no heredará el reino de los cielos. Y entonces en ese momento la gente dijo, perdimos, la gente se fue. Voltea Jesús a sus discípulos y les dice, ustedes también se va. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y te das cuenta lo que hay en el corazón de la multitud y lo que hay en el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que se ha creído la luz del mundo, que se ha creído la sal del mundo. Un discípulo es aquel que sabe que va a ser usado por Dios. Un discípulo, mira, escúchame bien, la Biblia en ninguna parte menciona la palabra congregante o feligrés. No es el vocabulario de Jesús, no son las palabras que Jesús usa. La Biblia solo existe una palabra que se llama discípulo. Y un discípulo es aquel que se cree esa luz del mundo, la sal de esta tierra, que por medio de él el Señor va a obrar milagros, porque quiere usarte, porque quiere hacer útil, porque te quiere hacer productivo, porque quiere sacar frutos de ti que bendigan a otros. Por eso la intención de hoy decir, yo estoy aquí porque he tomado la decisión de seguirte. Se ponga fácil, se ponga difícil, las cosas resulten o las cosas no resulten. ¿Por qué? Porque mi decisión de seguirte no va en función de lo que tú me quieras dar, no va en función de lo que tú quieras hacer, va en función de una infinita gratitud de que tú me rescataste, de que tú me salvaste, de que tú me redimiste, de que tú me proveíste, de que tú me liberaste. Y esa infinita gratitud me hace estar aquí y decirte, Señor, mi vida entera para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero que te hagas esa pregunta de parte de Dios. ¿Qué me motiva mi corazón a estar en este lugar? La multitud solo recibió su milagro, solo recibió sanidad, solo recibió un pez y un pan, pero sus vidas no fueron transformadas. No hubo propósito en la multitud. No hubo, es más, en muchos casos no hubo salvación, solo hubo sanidad y solo hubo un milagro. Quiero profundizar un poco más. Abraham, cada que Dios le bendecía, la Biblia dice que después de recibir esa bendición o esa promesa de Dios, Abraham levantaba un altar. Dios le da una promesa, Abraham levanta un altar. Dios bendice a Abraham, Abraham levanta un altar. Y entiende algo, Abraham, y esto está en Génesis 14:20, dice que Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Y en el momento que bendice a Abraham, escucha, en ese instante Abraham decide, ve esta locura, Abraham decide, una vez que recibe la bendición de Dios, Génesis 14:20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. A ver,
esto es una locura, escúchame bien, esto es una locura. No había ley que estableciera diezmos. Y muchísimo menos alguien había dicho que era el 10% para el Señor. Abraham hace una locura y simplemente yo te digo, ¿de dónde lo sacó? No es que lo leyó en algún lado, es más, no había ley escrita. Y Abraham decide dar ese diezmo. ¿Por qué? Porque un hombre de fe, hoy anhelo y en el nombre de Jesús, hoy mi corazón anhela que en este lugar hayan hombres y mujeres que caminen en fe. Y hoy anhela mi corazón que la marca, la seña y la peculiaridad de Camino de Vida es hombres que decidan caminar en lo sobrenatural de Dios llamada fe. Pero escúchame bien, está Abraham, Dios le bendice. Dios le da una promesa. Abraham ve el respaldo de Dios. No importa hacia dónde se va, él prospera hacia dónde va. No importa si hay pozos, donde cava el pozo, en ese pozo sale agua. Está el respaldo de Dios, está la gracia de Dios, está el favor de Dios. Y Dios bendice a Abraham. Y en ese momento, escúchame bien, Abraham, no sé de dónde salió, pero entonces él espontáneamente, él simplemente fue una respuesta a la bendición que Dios había recibido, que entonces le dice: aquí te doy el 10% de todo lo que tú me has dado. ¿Por qué? Porque fue una expresión de honra, fue una expresión de gratitud, fue una expresión de agradecimiento, fue algo espontáneo que salió en un hombre de fe diciendo: es que yo no me puedo quedar con las manos vacías, es que tú ya me diste tanto, que yo qué te puedo dar, Señor. Ve cómo es un hombre de fe, ve cómo es una mujer de fe, que cuando él ve todo lo que Dios le ha prometido, que cuando él ve toda la mano de Dios sobre la vida de Abraham, en ese momento él, sin que nadie se lo pida, sin que ninguna ley lo establezca, sin que nadie se lo haya dicho, dice: Señor, yo quiero honrarte y agradecerte con el 10%, con los diezmos. Mira, y esto quiero enseñarlo bien. Y esto lo entendí hace algunos años. Cuando tú traes tu diezmo y cuando tú traes tu ofrenda, yo quiero alinear tu corazón a un corazón correcto que le pueda agradar a Dios. Y en algunas ocasiones quizás fuimos enseñados o alguien nos dijo: es que diezma para que te vaya bien. Es que diezma para que seas prosperado. Es que diezma para que salgas de las deudas. Escúchame bien, yo no enseño esa doctrina. Yo lo único que te puedo decir esta mañana, con lo que yo entendí de la palabra de Dios, con lo que Dios ha hablado en mi vida, es que en el momento que yo agarro el 10% del dinero que el Señor me provee y lo echo en la cesta, todos los domingos echo ahí mi diezmo, yo he entendido que es una expresión de gratitud a Dios. ¿Por qué? Yo llego el domingo y le digo: Señor, tú ya me dijiste toda la semana. Señor, tú pusiste comida en mi plato el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Señor, pusiste en mi bolsa la provisión para poder ir al trabajo, para poderle echar gasolina al coche, para poder comprarle a Mati su malteada o algo que se le antoje, para poderle dar algo a Marce ahora que va a ser su cumpleaños. Y tú ya me proveíste y no me faltó el techo y dormí en una cama caliente y pude ser bendecido y pude tener para la gasolina. Es más, pude tener un coche para transportarme. Me pudiste dar un proyecto, me pudiste dar un trabajo, y lo único que en mi corazón sale es: ¿y cómo te regreso todo esto que tú me has dado? ¿Cómo puedo expresar gratitud de todo lo que tú me has bendecido? Y cuando yo dejo mi sobre en ese cesto, lo único que hay en mi corazón es: Señor, te doy un poco de lo mucho que me has dado. Es mera gratitud en ese diezmo y en esa ofrenda. Ya si tú me quieres bendecir, esos ya son otros 20 pesos. Ya si tú quieres sacarme de la deuda,
esos ya son otros 50 pesos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir cerrando con esto, si puede ir pasando la alabanza. Abraham había dejado cosas, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó a su sobrino Lot, renunció a las riquezas de Sodoma, entregó diezmos, levantó altares, hizo sacrificios, pero había algo que iba a ser su examen de graduación. Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Cuando tú lees la Biblia y Dios le dice, ve a tal lugar para ofrecer sacrificio. Y Dios le dice, y ese sacrificio va a ser tu hijo Isaac. Escúchame bien. Tú podrías decir, ay, qué locura, que Dios pide eso, qué onda. Pero escúchame bien y te voy a poner en contexto. En aquel entonces las culturas y los dioses de otras culturas, la creencia era que la máxima expresión de fidelidad a esos dioses era sacrificando al primogénito. Y en otras culturas y con otros dioses, la gente iba y sacrificaba a su primogénito como una expresión de infinita benevolencia o fidelidad a ese Dios. Cuando Dios le pide eso a Abraham, para Abraham no le es desconocido, para Abraham no le es algo raro, algo extraño, porque era lo normal en aquel entonces. Pero presta atención. Abraham, ¿tú crees que estuvo de acuerdo o no? Abraham estuvo de acuerdo con lo que Dios le pidió. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo te pregunto, papá, ¿quién está de acuerdo, papá, que te puedan pedir en sacrificio a tu hijo? Nadie, nadie. Escucha, yo leo la Biblia y cuando Dios se lo pide, dice la palabra. Al otro día, de temprano, Abraham sale con su hijo Isaac para el sacrificio. Ve qué fuerte es esto. Ve por qué Abraham es llamado el padre de la fe. Porque tú no ves a un Abraham debatiendo con Dios. Tú no ves un Abraham diciendo, hey, Dios, no, espera. A ver, tú me dijiste que él era el hijo de la promesa y que a través de él iba a venir una descendencia tan grande como el número de las estrellas. Tú no ves un Abraham diciéndole, Señor, es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Tú no ves a Abraham diciendo, bueno, está bien, Señor, voy a obedecer, pero tú bien sabes que no estoy de acuerdo y que voy en contra de mi voluntad. No, tú ves un Abraham guardando silencio y obedeciendo de una manera rápida al Señor. ¿Qué es lo que hace Abraham? El Señor se lo pide y al otro día dice la palabra que de temprano se preparó para salir con su hijo. Escucha, escucha. Ve qué hombre de fe, ve qué hombre de fe. Yo no sé si Abraham estaba de acuerdo, pero entiende algo. Abraham ya había tenido una pérdida. ¿Quién había sido? Ismael. Abraham había tenido un hijo de la criada que no era el hijo de la promesa de Dios. Y cuando Abraham tiene que despedir a la criada porque empieza a tener problemas con la criada y su esposa y los despide, ahí también iba su hijo. Y era su hijo. Y él iba caminando para una segunda pérdida. Él ya venía arrastrando en sus hombros el tenerse que haber despedido de su primer hijo. Y él va a ese lugar. Y sabes, dice que tardaron
algunos días en llegar. Yo no me imagino qué vivió Abraham en esos días, porque él iba caminando tomado de la mano de su hijo, lo que más amaba en esta tierra. Y él en esos días, guardando silencio y obedeciendo, guardando silencio y obedeciendo, guardando silencio y obedeciendo. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Te di fe para salir de tu tierra. Te di fe para que seas sostenido en esta prueba. Te di fe para que pudieras renunciar a esto. Te di fe para que levantaras altares. Te di fe para que dieras esos diezmos y esas ofrendas. Y ahora te voy a llevar a tu graduación, que es que tengas la fe de entregarme a tu hijo, creyendo que yo te sostengo con una promesa. Pero préstame atención. Dice la palabra que va Abraham. Y en Hebreos dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos. ¿Ve qué fe tenía Abraham? Que él dijo, aun si yo entrego a mi hijo en ese sacrificio y mi hijo muere, yo sé y estoy convencido que Dios tiene el poder de resucitar a mi hijo. Pero escúchame, eso es una locura. ¿Por qué? Porque no había ningún antecedente de resurrección. No es que anteriormente, es que tal persona resucitó, es que si se muere resucita. No, ese era un Abraham lleno de la fe que Dios había puesto en su vida, creyendo, diciendo, yo sigo sostenido de una promesa, yo sigo sostenido de una palabra, y aun si mi hijo falleciera, yo sé que tengo la promesa de Dios, de que Él me va a dar esa descendencia tan grande como las estrellas, y yo sé que Él puede resucitar a mi hijo. Date cuenta la fe inquebrantable en la vida de Abraham.